Explosión en el Caribe. Buques de guerra estadounidenses y venezolanos abren fuego cerca de Curazao mientras helicópteros artillados rasgan el cielo en un choque inesperado que sacude al continente entero como un terremoto geopolítico. Las alarmas suenan en cada capital latinoamericana. Las costas se tiñen de tensión explosiva. Y el mundo contiene el aliento ante lo que podría ser el inicio de una nueva guerra regional con consecuencias catastróficas. ¿Qué desató este enfrentamiento sin precedentes entre dos potencias al borde de la ruptura total? ¿Cómo llegamos a estar a segundos de ver el Caribe convertido en un cementerio de acero flotante? Quédate hasta el final para descubrir cada detalle oculto de esta crisis que casi enciende la mecha de una guerra que nadie quiere pero que todos parecen estar preparando. A 27 millas náuticas al norte de Punto Fijo, Venezuela, el radar del destructor USS Thomas Hudson marca una serie de contactos no identificados acercándose desde el suroeste como abejas furiosas. Son las 4:17 de la madrugada y la oscuridad del Caribe solo es interrumpida por el parpadeo constante y casi hipnótico de los paneles de navegación. A bordo, el teniente comandante Brian McCarthy, con 17 años de experiencia en operaciones navales de alto riesgo, ordena alerta amarilla sin activar fuego, siguiendo al pie de la letra los protocolos del Comando Sur. Frente a él, navegando con rumbo directo y desafiante, la fragata venezolana General Salom, liderada por el capitán José Salvatierra, avanza como una flecha hacia la zona económica exclusiva disputada cerca de las Islas Leeward. En el centro de esta tormenta perfecta está la isla de Curazao, oficialmente parte del Reino de los Países Bajos, pero ubicada estratégicamente a apenas 65 kilómetros de la costa venezolana. Una piedra arrojada al agua diplomática. Desde hace semanas, imágenes satelitales de alta resolución y datos clasificados de tráfico marítimo han revelado un aumento alarmante e inusual de la presencia militar estadounidense, buques logísticos, drones de reconocimiento cortando el cielo nocturno y al menos un portaaviones navegando en círculos amenazantes a 150 millas al norte del litoral venezolano. Washington afirma oficialmente que se trata de ejercicios conjuntos rutinarios con Países Bajos y una operación humanitaria de apoyo regional. Pero Caracas lo ve con otros ojos completamente diferentes, como una provocación deliberada, calculada y violenta contra su soberanía territorial. La narrativa venezolana sostiene que Estados Unidos está utilizando a Curazao como base encubierta para operaciones de inteligencia, espionaje masivo y ensayo de acciones navales de invasión. Según fuentes filtradas del Ministerio de Defensa venezolano, se han detectado vuelos nocturnos sospechosos de drones QAnon Reaper y sobrevuelos intimidantes de bombarderos estratégicos B-1B que violarían su espacio aéreo como cuchillos cortando mantequilla. En respuesta directa y fulminante, el presidente Nicolás Maduro ordena el despliegue inmediato de la Operación Escudo Caribeño, una maniobra de defensa con participación activa y agresiva de la Armada Bolivariana, cazas Sukhoi Su-30 Mk2 rugiendo en los cielos, baterías antiaéreas Pechora 2M desplegadas como dientes de acero hacia la península de Paraguaná. En un discurso televisado desde el Comando Estratégico Operacional, Maduro advierte con voz cargada de rabia contenida que cualquier incursión, por mínima que sea, será respondida con fuego directo e inmediato. Lo que parecía una advertencia simbólica más para consumo interno se vuelve acción concreta y peligrosa el 27 de octubre a las 19:43, cuando una patrullera venezolana GC-24 Caribe dispara bengalas brillantes y proyectiles de advertencia frente al destructor estadounidense que se aproxima a una zona que Caracas considera altamente sensible, casi sagrada. En reacción inmediata y casi instintiva, helicópteros Seahawk sobrevuelan la patrullera venezolana a baja altura creando un rugido ensordecedor, en un gesto interpretado universalmente como intimidatorio y amenazante. En tierra firme, las tensiones no son menores ni menos explosivas. El general en jefe Domingo Hernández Lares ordena ejercicios militares simultáneos en los estados costeros de Falcón y Zulia, donde miles de tropas realizan maniobras de desembarco, simulaciones realistas de combate urbano y prácticas con misiles antibuque KH-35. Los videos difundidos por el Ministerio de Defensa muestran lanzamientos masivos hacia el Mar Azul Profundo, donde se sospecha que un dron de vigilancia estadounidense fue alcanzado, tal vez por error, tal vez como advertencia clara. Mientras tanto,
medios internacionales publican mapas de calor con la densidad creciente de unidades militares en el Caribe Oriental, donde los puntos rojos se multiplican peligrosamente cerca de Curazao, Aruba y las Antillas Menores como una enfermedad contagiosa. Analistas del Instituto Internacional de Estudios Estratégicos advierten con voz grave que cualquier error de cálculo, cualquier dedo nervioso sobre un gatillo, puede escalar este conflicto hacia un enfrentamiento directo que involucre a la OTAN y arrastre a Sudamérica entera a un nuevo ciclo de militarización destructiva. El gobierno estadounidense ha mantenido hasta ahora un discurso público prudente, asegurando que no busca confrontación directa y que sus fuerzas solo responden defensivamente a provocaciones. Sin embargo, fuentes filtradas del Pentágono revelan que la flota del Atlántico ha recibido órdenes clasificadas de contención activa y despliegue adicional de fuerzas en Florida y Puerto Rico como medida preventiva que huele a preparación para guerra. Y si esto ya te parece tenso, espera a escuchar lo que ocurrió después, porque lo peor aún no había llegado. Con las costas militarizadas hasta los dientes, las comunicaciones cifradas saturadas y la tensión latente en cada milla náutica del Caribe, la pregunta ya no es si habrá enfrentamiento armado, sino cuándo exactamente y cómo explotará el próximo incidente inevitable. El amanecer del 29 de octubre llegó con un cielo despejado engañosamente tranquilo y una tensión imposible de disimular. A 12 millas náuticas al noreste de Curazao, las aguas azules y cristalinas del Caribe fueron testigo del primer fuego cruzado real entre las fuerzas de Venezuela y una patrulla avanzada estadounidense. El incidente no fue producto del azar ni de la casualidad. Todo comenzó exactamente a las 6:12, cuando el radar del USS Wichita, un buque logístico armado con sistemas de defensa antiaérea SRAM, detectó un objeto no identificado a baja altura dirigiéndose directamente hacia su costado de babor. La nave emitió señales de advertencia protocolarias y desplegó contramedidas electrónicas defensivas, pero el objeto, según fuentes del Departamento de Defensa estadounidense, continuó su aproximación amenazante. Se trataba, según la versión oficial de Caracas, de un dron táctico venezolano tipo Arpía-3 enviado para monitorear movimientos extranjeros en aguas regionales. Pero para la tripulación estadounidense en estado de alerta máxima, representaba una amenaza directa e inmediata. A las 6:14, el Wichita dispara un misil interceptador que destruye el dron a apenas 300 metros de distancia del casco, creando una explosión que ilumina el amanecer caribeño. Apenas 2 minutos después, la fragata venezolana Almirante García, escoltada por 2 lanchas de misiles clase Tamanaco, cambia de curso de manera agresiva y deliberada, lanzando una salva de cohetes antibuque simulados como advertencia final. El combate se desata a las 6:19. Una patrullera venezolana dispara proyectiles reales, no de fogueo, contra una de las lanchas rápidas estadounidenses que intenta interceptar el avance. El impacto causa daños leves pero suficientes para que el USS Hudner responda con fuego de artillería de 57 milímetros contra los buques atacantes. Las explosiones resuenan en el horizonte caribeño como truenos de guerra mientras columnas de humo negro se elevan sobre el agua como dedos acusadores. El eco del fuego naval se extiende hasta los radares de Curazao y Aruba, activando alarmas automáticas en las fuerzas holandesas estacionadas en la región. Desde tierra firme venezolana, los sistemas de defensa costera despliegan unidades móviles equipadas con misiles KH-35 Urane y lanzadores múltiples de artillería de saturación. En menos de 20 minutos, 3 misiles son lanzados desde la costa de Falcón hacia el mar, con trayectorias calculadas para cruzar cerca, peligrosamente cerca, pero no directamente sobre la zona donde operan las fuerzas estadounidenses. La señal es clara como el agua: capacidad de respuesta inmediata y disuasión activa. A las 7 en punto exactas, aviones caza Sukhoi Su-30 Mk-2 de la aviación militar bolivariana despegan desde la base aérea de El Libertador, armados con misiles aire-aire R-77 y bombas guiadas de precisión. En paralelo, 2 F-18E Super Hornet del portaaviones USS George H.W. Bush ya están en el aire sobre el Caribe Central, activando un patrón de vigilancia que se extiende hasta las cercanías del arco de Islas Antillanas. Lo que comenzó como un incidente táctico menor se había convertido en una batalla abierta y peligrosa.
En los canales diplomáticos, la embajada estadounidense en Caracas es evacuada de emergencia mientras el Consejo de Defensa de Venezuela entra en sesión permanente. En Washington, el Consejo de Seguridad Nacional convoca una reunión de emergencia en la Casa Blanca, presidida por la Secretaria de Defensa y altos mandos del Comando Sur con rostros grises de preocupación. Medios globales transmiten imágenes captadas por satélites comerciales. Columnas de humo sobre el mar turquesa, buques maniobrando en formaciones defensivas y estelas de misiles surcando el cielo como rayos. En redes sociales, soldados venezolanos graban desde cubiertas de metal oxidado mientras misiles son lanzados hacia el horizonte. El hashtag #Curazao en llamas se vuelve tendencia mundial en minutos. En Curazao, la población civil entra en pánico absoluto. Las sirenas antiaéreas activadas por el gobierno neerlandés local hacen que miles se refugien aterrorizados en sótanos, escuelas y centros deportivos habilitados como zonas seguras. En medio del caos descontrolado, un avión de transporte C-130 de Países Bajos aterriza en la isla con refuerzos médicos y suministros de emergencia. Analistas en geopolítica advierten con gravedad que este es el choque naval más grave entre Estados Unidos y una nación latinoamericana desde la crisis de Panamá en 1989. Solo que esta vez, las armas hipersónicas, los enjambres de drones y la velocidad de respuesta hacen que cada decisión sea irreversible en cuestión de segundos. Mientras el mundo entero sigue minuto a minuto lo que ocurre frente a las costas venezolanas, una pregunta recorre cada redacción, cada base militar y cada centro de mando: ¿es esto el inicio de una guerra abierta o el último intento desesperado por evitarla? Mientras los ecos de la artillería todavía retumban sobre el mar Caribe como tambores de guerra, los centros de mando de Washington, Caracas y La Haya están sumidos en una lucha desesperada contra reloj para evitar lo que ya parece inevitable, una guerra regional de consecuencias impredecibles y catastróficas. A las 8:23 hora local de Venezuela, una serie de cables urgentes y cifrados es intercambiada entre el Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano y la Embajada de Países Bajos en Caracas, actuando como mediadora informal ante el silencio tenso y peligroso de los canales diplomáticos oficiales con Estados Unidos. La situación es crítica, al borde del colapso total. El destructor estadounidense USS Hudner reporta 2 impactos menores y daños en su sistema de comunicaciones. En el lado venezolano, la fragata Almirante García ha sufrido una avería en su sistema de navegación y se sospecha que un radar costero fue destruido por un misil lanzado desde un avión F-A-18. La línea de fuego está activa, pulsante, pero ninguna parte ha declarado guerra formalmente. Todo es ambigüedad calculada, zonas grises estratégicas y decisiones milimétricas que en cuestión de segundos pueden hundir buques, derribar aviones o incendiar islas enteras. A las 8:41, los radares de Aruba detectan el despegue amenazante de un bombardero estratégico B-1B desde la base aérea de Homestead, Florida. Con capacidad para transportar hasta 24 misiles de crucero, su sola presencia en el cielo desencadena una respuesta inmediata y agresiva. Los cazas venezolanos Sukhoi Su-30 Mk2, ahora reabastecidos en vuelo por un Ilyushin Il-78 ruso, cruzan la línea de exclusión aérea autoimpuesta y se acercan peligrosamente a la frontera aérea de Curazao. Fue ahí, a las 8:49 exactos, cuando un canal militar restringido entre Países Bajos y el Ministerio de Defensa venezolano se abre sorpresivamente, una oferta de desescalada urgente que nadie esperaba. El gobierno neerlandés propone una zona de exclusión naval temporal a 30 millas náuticas alrededor de Curazao, garantizando que ningún buque de guerra, ni estadounidense ni venezolano, cruzará ese perímetro durante 12 horas críticas. A cambio, Venezuela debe cesar de inmediato todo lanzamiento de misiles costeros y ordenar el repliegue inmediato de sus aeronaves a territorio continental. La propuesta es transmitida a través de la oficina de enlace de la ONU en Paramaribo, Surinam, y llega al Comando Sur en Miami a las 9:02. En paralelo, imágenes satelitales de inteligencia revelan movimientos preocupantes y escalofriantes. Al menos 3 submarinos clase Los Ángeles se desplazan desde el Atlántico Central hacia el Caribe y una flotilla de destructores de la clase Arleigh Burke cruza el Canal de Panamá en dirección al este.
Al otro extremo, en Venezuela, se activan reservistas y se movilizan unidades blindadas hacia el estado Zulia, mientras columnas de humo aún son visibles desde la costa de Falcón como recordatorios ardientes. A las 9:11 en una decisión tomada en conjunto entre el Ministerio de Defensa venezolano y el alto mando político, Caracas acepta la propuesta neerlandesa bajo la condición de que Estados Unidos emita un comunicado oficial reconociendo la necesidad de descongestionar el teatro operativo y evitar malentendidos fatales. 3 minutos después, el Departamento de Estado, presionado intensamente por el Consejo de Seguridad Nacional y los aliados de la OTAN, emite una declaración formal llamando a la pausa operacional inmediata. Las armas no se silencian por completo, pero dejan de sonar. A las 9:21, los últimos misiles antibuque venezolanos son desmontados de sus lanzadores móviles y regresan a depósitos seguros. El USS Wichita comienza una retirada lenta, cubierta por helicópteros Seahawk en formación defensiva. En tierra, los radares costeros vuelven a escanear en modo pasivo. En los cielos, los aviones de combate inician patrones circulares de espera sin cruzar los límites acordados. La diplomacia había ganado esta batalla, pero por segundos, literalmente por segundos. La guerra total fue evitada no por la lógica estratégica brillante, sino por el terror compartido de que un solo error más, un malentendido de radiofrecuencia, un misil lanzado fuera de rango, podría haber arrastrado a medio continente al abismo de fuego. La calma vuelve, pero cargada de electricidad estática. Nadie celebra. Nadie confía. Analistas del Instituto Carnegie en Washington lo resumen en una frase devastadora: hemos sobrevivido a la primera batalla del Caribe del siglo XXI. La segunda, si ocurre, no dejará margen para el diálogo. Y en Caracas, el comandante Salvatierra, que horas antes ordenó el disparo que inició todo, mira al horizonte sin pronunciar palabra. Sabe perfectamente que lo que se evitó hoy podría volver mañana con más furia. Mientras las olas vuelven a recuperar su ritmo natural y los cielos se despejan lentamente de estelas de misiles, una sensación pesada se apodera del Caribe entero. A pesar del cese temporal del fuego, la región entera se sume en un estado de alerta latente que se siente en el aire como humedad pegajosa. A las 10 en punto, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, OEA, se reúne de forma extraordinaria, convocado urgentemente por Brasil y Argentina, que temen que el conflicto entre Estados Unidos y Venezuela convierta el Mar Caribe en una zona de guerra permanente y devastadora. La pregunta clave no es quién disparó primero, sino qué hacer ahora que la confianza ha sido destruida como vidrio roto. En Caracas, el Ministerio de Defensa emite un comunicado oficial afirmando que la Operación Escudo Caribeño sigue activa hasta que cesen todas las amenazas extranjeras. Se movilizan más sistemas antiaéreos hacia la costa, incluyendo plataformas Buk, M2 y lanzadores Igla-S en puntos altos de Paraguaná. La propaganda estatal difunde imágenes de soldados jurando lealtad bajo la bandera bolivariana con el mar de fondo, mientras Maduro declara victorioso que Venezuela ha resistido una agresión imperial directa. En Washington, el Pentágono aprueba discretamente el envío de refuerzos navales adicionales al Atlántico Sur, incluyendo el despliegue anticipado del portaaviones USS Gerald R. Ford. Aunque públicamente se mantiene el discurso de desescalada, los movimientos militares hablan un idioma completamente diferente. La doctrina de presencia disuasoria se refuerza y las bases en Puerto Rico, Guantánamo y Aruba duplican sus niveles de seguridad. Analistas internacionales comienzan a hablar de una cortina de acero tropical entre América del Norte y América del Sur. El impacto diplomático también es inmediato y devastador. Países Bajos convoca a sus embajadores en Caracas y Washington para consultas urgentes. La Unión Europea exige garantías de seguridad para sus territorios de ultramar en el Caribe. México ofrece ser sede de una mesa de diálogo multilateral, pero ninguna de las partes acepta de inmediato. El comercio marítimo es el primer gran afectado. Las principales navieras activan rutas alternativas costosas para evitar el paso por aguas venezolanas o cercanas a Curazao. El precio del crudo venezolano se dispara un 13% en pocas horas ante la posibilidad de un bloqueo naval total. Mientras tanto, el Brent supera los $100 por barril. El pánico se apodera de los mercados regionales.
Las bolsas de Caracas y Bogotá caen en picada y las aseguradoras marítimas duplican sus tarifas para el Caribe Oriental. Pero más allá de lo económico, las consecuencias sociales son igual de profundas y dolorosas. En Curazao, cientos de familias comienzan a evacuar voluntariamente la isla por temor a una repetición del ataque. Escuelas cerradas, supermercados vacíos y patrullas de las fuerzas neerlandesas visibles en cada esquina recuerdan a los residentes que la paz aún es frágil como cristal. En Venezuela se multiplican los ejercicios cívico-militares y se intensifica la propaganda patriótica en medios y redes sociales. El conflicto se ha convertido en parte del discurso nacional. En las redes globales, el hashtag #Batalla de Curazao sigue siendo tendencia, ahora acompañado por teorías conspirativas, grabaciones no verificadas y declaraciones incendiarias de influencers militares. Algunos medios internacionales hablan ya de una nueva guerra fría latinoamericana con líneas de fractura claras: Caracas, La Habana y Managua de un lado frente a Washington, Bogotá y Ámsterdam del otro. Mientras tanto, en el fondo oscuro del Mar Caribe descansan los restos de un dron derribado, una lancha dañada y fragmentos de misiles flotando entre corales. Un recordatorio silencioso pero elocuente de lo cerca que estuvo el mundo de una guerra y de lo frágil que puede ser la paz cuando las armas ya han sido desenfundadas. La noche cae finalmente sobre el Mar Caribe, pero ningún comandante, ningún político y ningún habitante de las islas vuelve a dormir igual después del 29 de octubre, porque todos saben perfectamente que la próxima chispa podría no encontrar frenos. Al amanecer del día siguiente, el Caribe parece en calma superficial, pero esa calma es solo una fina capa de niebla sobre un volcán aún activo. La operación naval se suspende temporalmente. Los radares vuelven a escanear en silencio. Los misiles regresan a sus hilos. Sin embargo, la pregunta que flota sobre cada puerto, cada base militar y cada sala de crisis sigue sin respuesta clara: ¿esto fue solo un accidente contenido o el inicio de una nueva era de confrontaciones encubiertas? Porque cuando los buques se alejan, las memorias quedan grabadas en acero. Cuando los misiles se desactivan, la desconfianza se enciende como fuego. Y cuando la diplomacia se convierte en teatro vacío, el siguiente acto suele escribirse con pólvora. Entonces, ahora que has visto todo esto desplegarse, ahora que conoces cada detalle de cómo estuvimos a segundos de ver el Caribe convertido en zona de guerra total, te pregunto directamente: ¿qué crees que ocurrirá la próxima vez que Estados Unidos y Venezuela crucen miradas sobre estas aguas? ¿Cuánto tiempo más puede durar esta paz falsa sostenida solo por el miedo mutuo? Porque una cosa es absolutamente clara: el imperio puede tener la flota más grande del mundo, puede tener los portaaviones más caros y los misiles más precisos, pero no puede controlar el orgullo herido de una nación que siente que está defendiendo su dignidad contra una potencia que históricamente ha tratado a América Latina como su patio trasero. Y esa combinación explosiva de orgullo, miedo y resentimiento acumulado es exactamente lo que hace que el próximo incidente pueda ser mucho peor que este. Suscríbete a mi canal para no perderte más análisis sobre las verdaderas tensiones que el imperio prefiere que ignores.